La idea de esta experiencia lectora de hoy es hablar acerca de la ignorancia como una de las formas de la esclavitud. Y para llevar a cabo esa curiosa tarea básicamente vamos a centrarnos en la figura de Paulo Freire, que es este gran pedagogo brasilero, educador, filósofo, qué sé yo, y aparte enorme escritor. Es un placer leerlo siempre porque es como hablar con alguien, es como sostener un diálogo con alguien. Es muy accesible, todo lo que dice, es muy luminoso todo lo que dice. Bueno, y vamos a trazar aventuradas relaciones entre algunos fragmentos de textos de él. Y bueno, acá hay algo de Eco, acá hay una introducción a la filosofía de Mandrioni, que es un libro hermoso también, ¿no? Es un libro, en realidad se utiliza como libro de texto, no sé si en los colegios secundarios o terciarios, o se utilizaba antes, pero no sé. Y bueno, y acá tenemos algunos libros más, vamos a ver qué sale. La empresa es ambiciosa y en general la experiencia nos demuestra que el resultado es deplorable. Pero bueno, yo quiero empezar con un breve texto de Eco. Este librito se llama Segundo Diario Mínimo. Es un libro en el que Eco recoge, Umberto Eco, ¿no? Recoge unos artículos que él publicaba en una revista que se llamaba Ilberi, o Ilberi, no sé cómo se pronuncia. Acá cuenta, de 1959 a 1961 tuve a mi cargo en la revista Ilberi una sección Diario Mínimo. Bueno, y tenía que publicar pequeñas prosas. Y hay una de estas pequeñas prosas que me parece muy linda. Esto se escribió en el año 1989. Y me parece que en este texto de Umberto Eco se puede plantear una metáfora, se puede plantear el texto como una metáfora de lo que sucede con la mente de uno cuando uno está acostumbrado a vivir en un mundo virtual, en un mundo digital, en un mundo de pantallas, en un mundo que no es el mundo inmediato y material que tenemos a nuestro alrededor, sino que es un mundo remoto que de alguna manera funciona como una fantasía para la mente. Este texto se llama ¿Cómo reaccionar ante las caras conocidas? Y dice Umberto Eco: hace unos meses me hallaba paseando por Nueva York cuando vi de lejos a un tipo que conocía perfectamente y que venía en dirección a mí. Lo malo era que no recordaba dónde lo había conocido y cómo se llamaba. Es una de esas sensaciones que se sienten sobre todo cuando en una ciudad extranjera se encuentra uno con alguien conocido en casa o viceversa. Una cara fuera de lugar crea confusión, y sin embargo esa cara me era tan familiar que sin duda habría debido pararme, saludar, conversar. Quizá él me habría dicho enseguida: querido Humberto, ¿cómo estás? E incluso: ¿hiciste por fin aquello que decías? Y yo no habría sabido qué hacer. ¿Fingir que no lo había visto? Demasiado tarde. Él todavía estaba mirando hacia el otro lado de la calle, pero ya empezaba a dirigir la mirada hacia mí. Lo mejor era tomar la iniciativa, saludar, y luego intentaría reconstruir a partir de la voz las primeras palabras. O sea, Umberto Eco se encuentra caminando por Nueva York, a lo lejos ve a un tipo a quien está seguro de que conoce, porque siente una familiaridad muy grande con esa cara. Entonces, en vez de esperar a que el tipo venga, se acerca a saludarlo, decide él ir y saludarlo primero. Entonces dice: estábamos ya a 2 pasos, iba yo a desplegar una amplia y radiante sonrisa, tender la mano, cuando de repente lo conocí. Era Anthony Quinn, es decir, el actor Anthony Quinn, ¿no? Naturalmente no me había encontrado con él en mi vida, ni él conmigo. En una milésima de segundo me dio tiempo a frenar y pasé junto a él con la mirada perdida en el vacío, porque claro, Umberto Eco como espectador ciertamente conocía a Anthony Quinn, ¿no? El actor de Zorba el Griego y de tantas otras películas, El Viejo y el Mar. Pero Anthony Quinn ciertamente no lo conocía a él. Luego reflexioné sobre lo acaecido
y pensé que era normalísimo. Yo otra vez en un restaurante había divisado a Charlton Heston, otro actor, y había sentido el impulso de saludarle. Estas caras pueblan nuestra memoria, hemos pasado con ellas muchas horas ante una pantalla, se nos han vuelto familiares como las de nuestros parientes e incluso más. Se puede ser un estudioso de las comunicaciones de masas, reflexionar sobre los efectos de realidad, sobre la confusión entre lo real y lo imaginario, y sobre aquellos que en esta confusión caen definitivamente, pero no se es inmune al síndrome, solo que hay cosas mucho peores. Bueno, y después dice, finalmente, bueno, acá habla de los más media, ¿no? Que son como los grandes medios de comunicación. En ese momento dijimos que esto se escribió en el 89. No existía el fenómeno de Internet, ciertamente, pero cuando acá dice Umberto Eco más media, nosotros podemos decir Internet, ¿no? Las pantallas, el mundo virtual, el mundo digital. Los más media, termina diciendo Eco, primero nos han convencido de que lo imaginario era real, y ahora nos están convenciendo de que lo real es imaginario. Y cuanta más realidad nos muestran las pantallas televisivas, tanto más cinematográfico se vuelve el mundo de todos los días, hasta que, como querían algunos filósofos, pensemos que estamos solos en el mundo y que todo lo demás es la película que Dios, o un genio maligno, proyecta ante nuestros ojos. Entonces, es muy interesante esta anécdota que cuenta Umberto Eco, porque de alguna manera él vivía con esa fantasía de su mente. Él pensó que conocía a este hombre y en realidad lo conocía solo a través de las pantallas, pero él estaba seguro de que lo conocía. De hecho, se iba a acercar y le iba a dar la mano. Y esto, bueno, para mí guarda también una relación estrecha con la célebre alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Y yo creo que podemos rápidamente revisar esa alegoría que está en una parte de la República, para refrescar un poco los conceptos acerca de ella. Bueno, vamos al libro séptimo de la República Platónica. En este diálogo vienen conversando Sócrates y Glaucón respecto, bueno, de cuán real es lo que uno ve, ¿no? De las propiedades y de las características que tienen las cosas que se ven, las cosas que se perciben. Y llegamos a esta parte en la que Sócrates plantea lo siguiente. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea, en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figuras de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados.
es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera, y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara que cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado, y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente, y acá concluye Sócrates, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Y termina diciendo Sócrates, y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Bueno, digamos, acá en esta célebre alegoría de la caverna de Platón, reside esa esclavitud que implica la ignorancia y a la que alude siempre de una u otra manera Paulo Freire en su obra. Y nosotros vamos a empezar a revisar la figura de Freire con este librito que se llama El Grito Manso, y que en realidad es una conferencia que él da invitado a Argentina poco tiempo antes de morir. Creo que es la última. El Grito Manso contiene una de las últimas intervenciones públicas de Paulo Freire. Es un tiempo expresión de un pensamiento maduro. Pero bueno, Paulo Freire era muy pobre. Nació en 1921 en Brasil, en la extrema pobreza. Se educó, llegó a ser, creo que abogado, pero nunca ejerció. Siempre fue docente, siempre estuvo ligado y relacionado a la docencia. Y en un momento empezó a alfabetizar, las favelas de allá, villas de emergencia. Él tenía la clara conciencia de que tenía que educar al pueblo en un momento en el que para Brasil, para poder votar, era necesario leer y escribir. Esa era una exigencia que se tenía para que a uno lo dejaran votar. Entonces él hizo un experimento y creo que llegó a alfabetizar, les enseñó a leer y a escribir a unos 3.000 hombres en 45 días. Una cosa así, era una cosa impresionante. Y se transformó en un gran educador, en un gran pedagogo. Y nosotros nos vamos a centrar en este libro de él ahora, que se llama Pedagogía del Oprimido, que es quizá una de sus dos obras más importantes. La otra es, ¿cómo se llama la otra? La educación como mecanismo para la libertad o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, acá en este libro hay unas palabras preliminares que no son del propio Freire, sino que son están escritas por Orlando Balbo y Augusto Bianco, pero es muy lindo porque es una especie de... Acá dice, la construcción de la propia existencia. Es como una especie de
pequeño juego biográfico, un poco literario, que habla siempre acerca de la figura de este señor inmenso que se llamaba Paulo Freire. Dice: aprendió las primeras letras de su madre, siguiendo las evoluciones de una ramita sobre la tierra. De su padre tomó la voz, la armonía. Pai pedía la noche, toca violao, ben baixinho e canta para eu dormir. Paulo Freire concibió su vida solo ligada a la posibilidad de movilizar el autoconocimiento y el respeto entre los hombres. Devino predicador manso y tenaz contra la intimidación, la humillación, la descalificación y la risa soltada con intención vejatoria. Comprendió que hablar en difícil o en negativo es otra de las formas de exclusión. Porque sí, todo el tiempo es muy revolucionario, Freire. Todo el tiempo, disculpen, todavía sigo bastante complicado de la garganta. Todo el tiempo está exhortando a su lector a que tome una conciencia crítica, a que se distancie de lo que le dicen, a que piense su propia manera de entender el mundo. Bueno, y básicamente su obra está dirigida a los docentes, a los y a las docentes, y vamos a leer una parte de este libro que se llama Cartas a quien pretende enseñar, que son creo que 10 cartas, nos vamos a detener en alguna, pero básicamente su obra está dirigida a cualquier conciencia que quiera precisamente salir de la esclavitud de la ignorancia a la que aludía Platón y a la que también en cierto modo aludía Humberto Eco, ¿no? Cuando uno vive preso de una realidad que toma por real y que en realidad no es otra cosa más que una fantasía. Bueno, siempre tolerante, valorizó las costumbres, las creencias, la sabiduría popular, pero cuando tuvo que criticar, criticó sin levantar nunca la voz, sin usar jamás una palabra fuerte. Introdujo a los analfabetos en los laberintos del conocimiento, como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Bueno, y así. Es muy lindo. ¿Qué decía acá? No puedo materializar mis sueños si no actúo, señaló en Buenos Aires en 1993. La esperanza no existe en la pura espera. Fuera de hacer el mundo con mi praxis al lado de otras praxis, no hay cómo tener esperanza. Llega un momento en que la esperanza es ya la transformación. La pedagogía de la esperanza debe volverse pedagogía de la indignación. Eso es genial. Eso es genial. Cuando ya mayor regresó a la casa de su infancia, contó: volví a ver los árboles de mi niñez. Eran para mí como personas, tal la intimidad que nos unía. Estuve a punto de abrazar sus gruesos troncos, que en mi infancia fueron jóvenes. Una suave y tranquila nostalgia emana de la casa de tierra, de la casa, la tierra, los dormitorios, el patio, mi primer mundo, el objeto de mi primera lectura. Casi en términos piagetianos explicó: los textos, las palabras y las letras de esa primera lectura estaban encarnados en el canto de los pájaros, el trueno, los relámpagos, el agua de lluvia creando charcos y arroyos, el movimiento de las ramas, el color del cielo en movimiento, las fragancias, mi miedo a los fantasmas, los sonidos que se acentúan en el profundo silencio de la noche. A medida que me familiarizaba con mi realidad y la comprendía, mis temores huían. Descifrar la realidad fue algo que emergió con naturalidad de esa lectura. Mi pizarra fue el suelo, mis ramitas, las tizas. Hermoso. O sea que la primera lectura que tuvo Freire, bueno, fue la lectura que constituye el leer el mundo, ¿no? Que es la primera lectura que todos tenemos. Terminan diciendo Orlando Balbo y Augusto Bianco en esta especie de prólogo. Se llamaba Paulo Freire, nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación, tuvo 5 hijos. Bueno, se había casado con una mujer que era docente también y que hasta último momento, hasta que ella falleció, creo que en la década del 70, ella lo acompañó siempre en sus proclamas y en su defensa de la docencia, del mundo de la docencia. Sufrió prisión y persecución política porque, claro, después de haber alfabetizado, hubo un golpe de Estado en Brasil, no recuerdo en qué año, y bueno, y lo metieron en cana por, creo que acusándolo de revolucionario o de marxista, ¿no? Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa que él contribuyó a embellecer, época de actores que no solo permitía tener sueños, sino también compartirlos y llevarlos a la práctica.
murió sin morir el 2 de mayo de 1997. Bueno, y acá de esta conferencia, es una serie de conferencias que él da acá en Argentina. Bueno, acá está Paulo Freire con Roberto Iglesias en San Luis. Ahí está Freire. Bueno, los títulos de estas charlas que él da son geniales. A ver si están acá. ¿O no están acá? Sí. Por ejemplo, Feliz y desafiado, práctica de la pedagogía crítica, elementos de la situación educativa, la lucha no se acaba, se reinventa, la confrontación no es pedagógica sino política. Esto es muy importante. La confrontación no es pedagógica sino política. Sobre todo en momentos en los que la cultura en sí misma, digamos, se pone en tela de juicio, es necesario entender que la lucha tiene que ser política. No se puede escapar a eso. No se puede escapar a eso. Bueno. Yo voy a leer el final el final de la última carta que figura acá. Que dice así, que no es una carta, es una conferencia en realidad. Que dice así: me preguntan sobre la educación popular y aquí mis propuestas no se apartan mayormente de lo que hacía en los años 60. Es decir, trabajar con los grupos más necesitados de las favelas, de las villas de emergencia, ayudar a la gente a comprender que no hay fatalismo en la conducta humana, que la historia la construimos nosotros y a su vez nos construye. Pero para que la historia nos construyera fue preciso que antes nosotros la construyéramos a ella. La historia no podría anticiparse a los hombres porque la historia es un producto cultural. La historia se fue creando porque hombres y mujeres se hicieron en la historia. De manera que hay que volver a discutir este tema de la concientización del sujeto como hacedor de la misma. No hay momento más crucial que este en la formación del sujeto autónomo, y no hay momento más efectivo en el discurso neoliberal que aquel en el cual los sujetos se asumen a sí mismos como meros objetos porque consideran que esto es inevitable. Hay que pelear, hay que combatir por todos los medios este fatalismo como paso previo para cualquier otra modificación posterior. Bueno, Paulo Freire. Hay que pelear, hay que combatir. Dice Paulo Freire. Bueno, vamos a hacer un interregno, vamos a hacer un pequeño espacio de poesía para liberar un poco la cabeza de la tensión que implica tanta prosa. Y esto quizá, bueno, vamos a traer un ratito a Juan Ramón Jiménez, que habla acerca de la melancolía, de la tristeza, del preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Que es también uno de los pasos inevitables que uno tiene cuando empieza a despertar la conciencia, ¿no? Cuando uno empieza a ver el mundo cuando es chico y se pregunta qué significa todo, para qué está uno en el mundo, qué significa ser. Muchas veces los poetas tienen un alcance o una elegancia de los que los filósofos carecen. Tarde azul y fría. Me abandona la luz y estoy llorando. ¿Qué pondrá fin a esta melancolía? De un día y otro día y otro día. Primavera vendrás, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Sobre esta sombra azul en la belleza de oro de la tarde dolorosa, canta un vuelo de pájaros de rosa, estribillos de sueño y de tristeza. Tengo un retrato de mujer querida, un libro de Samain y algunas flores que envuelven en fragancias y en colores este romanticismo de mi vida, el recuerdo nostálgico y eterno de una blancura en flor que ya no existe, un esplendor de primavera triste entre las vaguedades del invierno. Mi corazón camina sollozando por un sendero pálido y divino. Soy una rosa o un malva vespertino. Me abandona la luz y estoy llorando. Juan Ramón Jiménez. Bueno, entonces estábamos en Paulo Freire, y yo creo que podemos entrar ya directamente a la pedagogía del oprimido, que es una maravilla, y vamos a ir vamos a ir al principio del libro, esta parte que
está intitulada Primeras Palabras, y que dice lo siguiente, dice: las páginas que aparecen a continuación y que proponemos como una introducción a la pedagogía del oprimido son el resultado de nuestras observaciones en estos 3 años de exilio. Observaciones que se unen a las que hiciéramos en Brasil en los diversos sectores en que tuvimos la oportunidad de desarrollar actividades educativas. Uno de los aspectos que observamos, sea en los cursos de capacitación que hemos realizado y en los cuales analizamos el papel de la concienciación, él vuelve mucho sobre esta idea, concienciación, sea en la aplicación misma de una educación liberadora, es el miedo a la libertad, al que haremos referencia en el primer capítulo de este ensayo. Podríamos haberlo hecho conversar un poco con Erich Fromm, ¿no? Pero no lo hicimos. Y acá cuenta una anécdota. Bueno, él dice: no son pocas las veces en que los participantes de estos cursos, en una actitud con la que manifiestan su miedo a la libertad, se refieren a lo que denominan el peligro de la concienciación. La conciencia crítica, señalan, es anárquica. A lo que otros añaden: ¿no podrá la conciencia crítica conducir al desorden? Por otra parte, existen quienes señalan: ¿por qué negarlo? Yo temía la libertad, ya no la temo. Y acá cuenta una anécdota con un obrero que es muy interesante. Dice: en una oportunidad en que participaba un hombre que había sido obrero durante largo tiempo, se estableció una de estas discusiones en las que se afirmaba lo peligroso de la conciencia crítica. En lo más arduo de la discusión, este hombre señaló: quizás sea yo, entre los señores, el único de origen obrero. No puedo decir que haya entendido todas las palabras que aquí fueron expresadas, pero sí hay una cosa que puedo afirmar. Llegué a este curso como un ser ingenuo y, descubriéndome como tal, empecé a tornarme crítico. Sin embargo, este descubrimiento ni me hizo fanático, ni me da tampoco la sensación de desmoronamiento. Está muy bien eso, ¿no? En esa oportunidad se discutía sobre la posibilidad de que una situación de injusticia existencial concreta pudiera conducir a los hombres concienciados por ella a un fanatismo destructivo o a una sensación de desmoronamiento total del mundo en que estos se encontraban. Bueno, esas eran como unas palabras previas. Acá está el capítulo 1 y acá están estos diversos apartados que todos son ya en sí mismos luminosos. Los títulos en sí mismos son elocuentes. Justificación de la pedagogía del oprimido. La contradicción opresores oprimidos, su superación. La situación concreta de opresión y los opresores. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Esto último me parece lo mejor. Nadie se libera solo, nadie se salva solo. Son frases que acá en Argentina escuchamos mucho últimamente, y es cierto, nadie se salva solo, todos nos salvamos en conjunto. O no nos salvamos. Bueno, vamos a ir a esta primera parte del capítulo 1. A ver qué nos dice Paulo Freire. Dice: el gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. ¿Qué es esto de alojar al opresor? Esto es muy interesante y ahora lo desarrolla Paulo Freire. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor, podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico. El de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos, como manifestación de la deshumanización. Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores también o subopresores. La estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial en que se forman. Su ideal es realmente ser hombres, pero para ellos, ser hombres es la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Bueno, esto lo hemos visto tantos de nosotros. En mi caso, bueno, yo siempre he sido un trabajador,
Yo no tengo concluidos mis estudios básicos, formales, institucionales, y siempre he sido un trabajador, digamos, asalariado, y me desempeñé en 1000 oficios. Y cualquiera que haya trabajado, por ejemplo, en una fábrica o en un pequeño circuito laboral en el que se detentan ciertos poderes, en el que inevitablemente hay alguien que manda, hay alguien que obedece, todos hemos visto muchas veces cómo los tipos que empezaron siendo de alguna manera humillados por un jefe más o menos tiránico, muchas veces y con el paso de los años, cuando tuvieron un cierto poder que les delegaba, digamos, una cierta superioridad sobre otros trabajadores, ellos mismos también detentaban esa tiranía, y eso es como una especie de círculo vicioso, y es algo bueno de lo que habla acá Paulo Freire, y que en realidad también es una actitud que es hija de la ignorancia, desde luego, y es una actitud que es hija de la esclavitud, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, no alfabetizarse, que desde luego es importante alfabetizarse, pero es mucho más importante, antes que alfabetizarse, poder despertar en uno una conciencia crítica que nos permita, digamos, que le permita al individuo poder discernir cuál es el mundo que tiene ante sus ojos y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, al menos para sí mismo. Cada persona, cada hombre tiene que crear su propia escala de valores, su propio bien y su propio mal. Pero para eso primero es necesario que desarrolle un espíritu crítico. Bueno, y antes que eso es necesario que aprenda a leer y escribir, ¿no? Porque hay muchas maneras de aprender a pensar, pero al menos dentro de las maneras que yo conozco, creo que la más viable, la más indicada y la más saludable se da a través de los libros, a través de la lectura, a través de la escritura y de la alfabetización. Bueno, y acá que dice, esto deriva, tal como analizaremos más adelante con más amplitud, del hecho de que en cierto momento de su experiencia existencial, los oprimidos asumen una postura que llamamos de adherencia al opresor. En estas circunstancias no llegan a admirarlo, lo que los llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí. Bueno, al hacer esta afirmación, no queremos decir que los oprimidos en este caso no se sepan oprimidos. Su conocimiento de sí mismos como oprimidos, sin embargo, se encuentra perjudicado por su inmersión a la realidad opresora. Reconocerse en antagonismo con el opresor, en aquella forma, no significa aún luchar por la superación de la contradicción. De ahí esta casi aberración. Uno de los polos de la contradicción pretende, en vez de la liberación, la identificación con su contrario. Y concluye acá Freire, son raros los casos de campesinos que al ser promovidos a capataces no se transformen en opresores más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón, eso que yo antes decía, ¿no? Podría decirse con razón que esto se debe al hecho de que la situación concreta vigente de opresión no fue transformada y que en esta hipótesis el capataz, a fin de asegurar su puesto, debe encarnar con más dureza aún la dureza del patrón. Tal afirmación no niega la nuestra, la de que en estas circunstancias los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de hombre. Bueno, estos son ejemplos muy claros y que cualquiera puede ver, están al alcance de cualquiera. Y yo creo que la primera práctica necesaria para liberarse de la esclavitud, de convertirse uno mismo en un opresor, es decir, de convertirse uno mismo en una persona que no quiere, la primera práctica necesaria es empezar a pensar, es empezar a reflexionar. Y por eso, de esto, bueno, después Paulo Freire lleva esto mismo, que en este ejemplo se da entre obreros y patrones, lo lleva, digamos, al ámbito del aula, al ámbito de la docencia, que es el ámbito que él maneja, ¿no? Al ámbito de la educación. Pero a mí me gusta mucho este libro de Mandioni, que es un clásico, es una introducción a la filosofía, que es un clásico en Argentina,
Bueno, Mandione era un doctor en filosofía, un profesor en filosofía. Yo creo que fundó la Universidad Católica, si no me equivoco. Pero más allá de eso, nada, tiene un libro muy claro, lleno de citas muy pertinentes. Y quería leer apenas unas líneas de un prólogo a una edición de esta introducción a la filosofía. Dice Mandione: nuestras primeras expresiones sean para agradecer la acogida dispensada a la primera edición de nuestra obra. Bueno, dice, nuestra introducción a la filosofía quiere ser una búsqueda de la esencia de la filosofía. No es un esquema de cada uno de los problemas filosóficos y menos un repertorio o enciclopedia de las respuestas que estos problemas merecieron por parte de los filósofos a lo largo de la historia. Queremos acompañar al lector en el clima de un tácito diálogo hasta el corazón mismo del filosofar. Pretendemos que el lector, en especial aquel que se inicia en esta tarea, se descubra de pronto filosofando en el ámbito de la más obvia espontaneidad. La filosofía es un acto del espíritu. Por ella, la realidad se hace vida interior a través de la urdimbre de los conceptos y razones que tratan de expresar el sentido último del ser y de los seres. Y desde luego, claro, siempre leer es dialogar con el libro, ¿no? Y bueno, y en el caso particular de la filosofía, ese diálogo se profundiza, se complejiza, pero sobre todo nos ayuda a pensar el mundo que nos rodea, la vida que tenemos. Y yo voy a ir brevemente a una parte de este libro, que es un capítulo que se llama, por acá, el capítulo general se llama La filosofía como conocimiento fundamental de la realidad, y este apartado se llama El fundamento de lo real. Vamos a leer simplemente un fragmento, porque aparte, nada, está muy bien escrito y es muy elegante. Dice, nuestra tesis es la siguiente: el objetivo de la filosofía consiste en alcanzar una explicación fundamental de la realidad, explicación que entonces será realmente fundamental cuando logre poner en descubierto las motivaciones, razones o causas últimas de lo real. Vista así, la filosofía se manifiesta como la ciencia de los fundamentos. Cuando se afirma que la filosofía es pantonomía, se quiere decir que todo lo real es alcanzado por este saber, no en el sentido de que se entregue al estudio de cada individuo singular concreto, sino que como lo real es tocado en su raíz por la legislación filosófica, hasta lo particular concreto más insignificante llegará el eco de sus aseveraciones. No es que la filosofía sea una enciclopedia del saber o pura recolección superior de verdades. La filosofía es saber universal, porque el plano en que se sitúa es el plano de los principios generales o de las bases inteligibles sobre las que descansa la realidad, de modo que sus juicios inciden sobre la orientación del conjunto de lo real. Es preciso entonces entender lo que significa aquí fundamento de la realidad, cuya indagación constituye el trabajo específico de la filosofía. Y sigue diciendo Mandione, y con esto terminamos. Existe un fundamento lógico y un fundamento ontológico. Esa exigencia deriva del carácter discursivo de la inteligencia, que solo logra la comprensión total levantando un edificio inteligible de razones. Lo que es primero en el orden del ser, en el orden de lo real, es último en el orden del conocimiento. Es el fruto que va madurando a través de la acción fecunda de todo proceso filosófico. Dar con aquello que encierra el fundamento último de lo real, alcanzar lo absoluto y necesario, ha sido en todas las épocas de la historia de la filosofía la tarea nobilísima de la prima filosofía o metafísica. Una filosofía negadora de la metafísica termina por lo general esclavizándose, o a una fe desconectada de todo fundamento racional, o a la razón científica y a su producto, la técnica. De hecho, todos los filósofos, aun los negadores de la metafísica, han hecho metafísica. En la medida en que se busca el fundamento supremo, o la justificación total de lo real, se está de hecho nadando en aguas metafísicas, imposible prescindir del planteo metafísico. Bueno, sería bueno recordar cuál es el origen del término metafísica, ¿no? Se dice que estaban los discípulos de Aristóteles clasificando los escritos que había dejado este inmenso filósofo, y que dicho sea de paso, se salvó de la obra de Aristóteles solo creo que un 30% de lo que él había escrito, el resto se perdió. Entonces estaban clasificando, bueno, ya sabemos que Aristóteles fue
un naturalista, era un entomólogo, qué sé yo, estudiaba los insectos, los animales, el cuerpo humano, el universo. Entonces estaban clasificando cada uno de sus libros, materialmente los estaban poniendo en una mesa. Por ejemplo, acá estaban las hojas pertenecientes a la política, acá estaban las hojas pertenecientes a la poética, acá estaban las hojas pertenecientes a la física, y había una serie de trabajos descritos que no sabían cómo clasificar estos seguidores de Aristóteles. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlos más allá de la física, es decir, en la metafísica, más allá de la física. Literalmente los pusieron en hilera, más allá de donde estaban los textos que aludían a la física. Y a partir de ahí, digamos, a estos cuestionamientos, a estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con el planteo del ser en el universo, con el planteo del porqué profundo de las cosas, con una serie de planteos que no se podían clasificar hasta ese momento, se les da el nombre de planteos metafísicos, y esos son textos propios de la metafísica. Así vemos cómo el azar en general es el que rige el orden y la clasificación de todo. Bueno, espero que esto sea llevadero, no lo sé. En este caso vamos a terminar con Pedagogía del Oprimido. Avanzamos un poco y vamos a ir al capítulo 2, a donde se habla de la concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos y sus críticas. ¿Qué es esto de la concepción bancaria de la educación? Dice Freire: cuanto más analizamos las relaciones educador-educandos dominantes en la escuela actual, en cualquiera de sus niveles o fuera de ella, más nos convencemos de que estas relaciones presentan un carácter especial y determinante, el de ser relaciones de naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora. Narración de contenidos que por ello mismo tienden a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o disertación que implica un sujeto el que narra y objetos pacientes oyentes, los educandos. Existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es preponderantemente esta: narrar, siempre narrar. Es decir, que acá Freire dice que la educación, bueno, esto creo que fue escrito, no sé si en la década del 70, pero que hasta ese momento al menos, era un tipo o una mujer narrando, siempre narrando, haciendo una exhortación narrativa, discursiva, disertadora, como dice acá, y un grupo de educandos que simplemente lo que tenían que hacer era quedarse callados y recibir esa narración que provenía del docente. Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien configurado, o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos, deviene realmente la suprema inquietud de esta educación, su ansia irrefrenable. En ella, el educador aparece como un agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. En estas disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. De ahí que sea más sonido que significado, y como tal sería mejor no decirla. Y por eso habla de la concepción bancaria de la educación, porque simplemente el docente en este caso, que plantea Freire, deposita dentro de las cavidades huecas de los alumnos, digamos, el discurso narrativo que viene a ser la enseñanza, ¿no? Sigue Freire: en la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión, la absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. Claro, el ignorante siempre es el otro, ¿no? El ignorante siempre es el alumno. El educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria. Reconoce la razón de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los educandos, alienados a su vez, a la manera del esclavo, en la dialéctica hegeliana,
bueno, acá está la dialéctica del amo y del esclavo, ahora vamos a hablar de eso brevemente, reconocen en su ignorancia la razón de la existencia del educador, pero no llegan ni siquiera en la forma del esclavo, en la dialéctica mencionada, a descubrirse como educadores del educador. En verdad, como discutiremos más adelante, la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos, es decir, que tanto aprenda el alumno del docente como el docente del alumno. Bueno, y acá Paulo Freire hace mención de la llamada dialéctica del amo y del esclavo, que pertenece a Hegel, ¿no? Que está en la fenomenología del espíritu, y que dice básicamente que en toda relación de dos hay uno que tiene que tomar necesariamente el lugar del amo y otro el lugar de esclavo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, más o menos explicado, digamos, mejor explicado, en algún video de José Pablo Feynman. Acá tengo un libro de Feynman que ya vamos a leer, La filosofía del barro de la historia, muy bueno. Pero decía que lo podemos ver, bueno, explicado por Feynman o quizá incluso por Sabater, en los ciclos que tenían televisivos y que se pueden encontrar acá en YouTube. Pero, por ejemplo, yo pensé hoy en leer ese fragmento, es decir, en tratar de ir a la fuente y de leer a Hegel, acá en el canal, pero realmente, esto está en la parte cuarta de la fenomenología del espíritu, que se llama La verdad de la certeza de sí mismo. Yo muchas veces quise empezar a leer a Hegel, pero bueno, parafraseando a Borges, me interrumpió la felicidad. Es una tontería decir eso, pero realmente el tipo se va en unos melindres conceptuales tan, digamos, tan abstractos, que es muy difícil seguirlo, Yo no digo que hay que dejar un libro porque sea abstruso, al contrario, siempre hay que leer, aunque uno no entienda, aunque uno no entienda nada, aunque uno no entienda ni jota, hay que seguir leyendo porque yo creo que algo queda en uno y siempre es algo que queda, va decantando y se transforma en alguna forma de conocimiento. Pero cuando uno es muy estúpido, como en mi caso, eso a veces se vuelve una tarea penosa. Y yo siempre estoy pensando si yo debo obligarme a leer, si una lectura tiene que dejar de ser hedónica para empezar a ser un poco, digamos, doliente. Pero voy a poner un ejemplo, voy a leer simplemente 2 pequeños párrafos para que veamos de qué hablo. Porque yo tranquilamente, digamos, podía haber hecho una especie de síntesis de todo esto, pero veamos en qué términos nos plantea Hegel la llamada dialéctica del amo y del esclavo. Esto está en una parte de la fenomenología del espíritu que se llama Autonomía y no autonomía de la autoconciencia, dominación y servidumbre. Veamos qué dice Hegel. Para la autoconciencia hay otra autoconciencia. Ella ha salido fuera de sí. Esto tiene el doble significado de que primero se ha perdido a sí misma, pues se encuentra así como una esencia otra, distinta, con lo que, segundo, ha cancelado lo otro, pues tampoco ve a la otra autoconciencia como una esencia, sino que se ve a sí misma en la otra. Y sigue Hegel. Tiene que cancelar su ser otra, esto es cancelar el primer doble sentido, de lo que resulta el segundo doble sentido. Primero, tiene que enderezarse a cancelar a la otra esencia autónoma, para así llegar a estar cierta de sí como esencia, con lo que segundo, a lo que se endereza es a cancelarse a sí misma, pues esto otro es ella misma. Entonces, ¿qué pasa? A mí esto me hace recordarán los que hayan leído El Quijote, que en su primera página, ¿cómo se vuelve loco el Quijote? El Quijote se vuelve loco de leer, digamos, a causa de leer tantas novelas de caballería. Pero, por ejemplo, el ejemplo que cita Cervantes acá, Cervantes dice, bueno, después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Entonces dice que leía muchísimos libros, dice,
para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de sus prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito. Y cita a Cervantes, en realidad inventa esto, ¿no? Dice: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Entonces dice Cervantes: con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Claro, y dice, bueno, y así se le secó el cerebro, dice Cervantes. Pero bueno, está mal, digamos, abandonar un libro porque es abstruso, pero en todo caso yo pienso que todavía no estoy preparado para leer a Hegel. Lo lamento muchísimo, reconozco mi falencia y me voy a preparar mejor para poder leerlo. Pero me hubiera gustado, por ejemplo, citar la dialéctica del amo y del esclavo, pero no puedo hacerlo porque no puedo entender a Hegel. Bueno, ¿a dónde estábamos? ¿Ya terminamos? A ver. No, bueno, vamos a ir hacia el final de la pedagogía del oprimido. Freire vuelve a la idea del diálogo, que decíamos recién, ¿no? Que el diálogo es fundamental, el diálogo entre el libro y uno. Por eso es complicado cuando el libro no dialoga, digamos. Por momentos yo siento que hay ciertos libros que se vuelven como una especie de monólogo, y bueno, y se da esta curiosa circunstancia de la que hablaba Freire cuando señalaba que el docente solamente narra y los alumnos tienen que simplemente escuchar y recibir. Es distinto cuando el libro conversa con uno, cuando el libro permite meter una pregunta, permite meter una observación. Bueno, y Freire habla acerca del diálogo. ¿Qué dice acá? Dice: el diálogo como encuentro de los hombres para la tarea común de saber y actuar se rompe si sus polos o uno de ellos pierde la humildad. Bueno, ¿qué dice acá Freire? Dice: ¿cómo puedo dialogar si alieno la ignorancia, esto es, si la veo siempre en el otro, nunca en mí? ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia frente a los otros, meros objetos en quienes no reconozco, otros yo? ¿Cómo puedo dialogar si me siento participante de un gueto de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quienes todos los que están fuera son esa gente o nativos inferiores? ¿Cómo puedo dialogar si parto de que la pronunciación del mundo es tarea de hombres electos y que la presencia de las masas en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo evitar? ¿Cómo puedo dialogar si me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ello? ¿Cómo puedo dialogar si temo la superación y si solo con pensar en ella sufro y desfallezco? La autosuficiencia es incompatible con el diálogo. Los hombres que carecen de humildad o aquellos que la pierden no pueden aproximarse al pueblo, no pueden ser sus compañeros de pronunciación del mundo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan hombre como los otros, significa que le falta mucho que caminar para llegar al lugar de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos. Hay hombres que en comunicación buscan saber más. No hay diálogo tampoco si no existe una intensa fe en los hombres, fe en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear, fe en su vocación de ser más, que no es privilegio de algunos elegidos, sino derecho de los hombres. Bueno, Paulo Freire. Bueno, para cerrar estas disertaciones absurdas, vamos a revisar rápidamente este librito que se llama Cartas a quien pretende enseñar, que son son cartas que escribe Freire para los docentes, ¿no? Y bueno, y siempre es un placer leer a Freire, siempre es un placer. Realmente tiene una manera de escribir que es muy hospitalario. Bueno, de las cartas yo elegí este fragmento de la primera carta, que dice: enseñar, aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Bueno, donde Freire dice que no se puede disociar el acto de enseñar del acto de aprender. Es decir, que siempre alguien que enseña debe estar aprendiendo. Siempre.
Dice así, dice, ningún tema puede ser más adecuado como objeto de esta primera carta para quien se atreve a enseñar que el significado crítico de ese acto, así como el significado igualmente crítico de aprender. Es que el enseñar no existe sin el aprender. Y con esto quiero decir más de lo que diría si dijese que el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que, por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido, y por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. Bueno, ¿qué dice acá? El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que éste, humilde y abierto, se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace recorrer. Algunos de estos caminos y algunos de esos senderos, que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos, están cargados de sugerencias, de preguntas, que el educador no había notado antes, pero ahora, al enseñar, no como un burócrata de la mente, sino reconstruyendo los caminos de su curiosidad, razón por la que su cuerpo consciente, sensible, emocionado, se abre a las adivinaciones de los alumnos, a su ingenuidad y a su criticidad. El educador tiene un momento rico de su aprender en el acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado. Bueno, y esto lo sabemos todos los padres. Cuando uno educa a un hijo, a medida que le enseñan las primeras nociones del mundo, cuando el hijo, digamos, mira por primera vez, una flor naranja, o cuando mira por primera vez el mar, uno descubre el mundo a través de los ojos del hijo, redescubre el mundo y lo reinventa, y así vuelve a aprender todo lo aprendido. Así el docente debe proceder, ¿no? Según Freire. Bueno, y vamos a cerrar, ya está. Agradecido infinitamente a Paulo Freire por estas palabras. Es un autor al que siempre se puede volver, Yo creo que tengo otro libro de él, y ya quisiera hacer otra entrada más breve que esta, pero vamos a cerrar con la hermosa y puta y maravillosa poesía, que siempre es tan necesaria para sacarnos un poco de la prosa, porque la mente se pierde en los meandros del pensamiento. Entonces vamos a elegir para esto un soneto de Quevedo, que habla seguramente acerca del estudio, o en todo caso habla acerca de la fantasía, ¿no? Y de cómo uno, cuando se pierde en los senderos de la mente, en los senderos de la creación, muchas veces se olvida de otras cosas, ¿no? Es decir, por mirar al cielo se puede tropezar. Y dice Quevedo: a fugitivas sombras doy abrazos, en los sueños se cansa el alma mía, paso luchando a solas noche y día, con un trasgo que traigo entre mis brazos. Cuando le quiero más ceñir con lazos, y viendo mi sudor se me desvía, vuelvo con nueva fuerza a mi porfía, y temas con amor me hacen pedazos. Voyme a vengar en una imagen vana, que no se aparta de los ojos míos, búrlame, y de burlarme corre ufana. Empiezo a seguir, fáltanme bríos, y como de alcanzarla tengo gana, hago correr tras ella el llanto en ríos. Francisco de Quevedo de Villegas. Y vamos a cerrar finalmente con este extraño, rarísimo, inclasificable poeta peruano llamado César Vallejo, que escribió Los Heraldos Negros, escribió otras cosas. Y acá a mí me gusta mucho este poema, que es un poema que habla de una araña, y para mí esta araña también muchas veces es el entendimiento, es el pensamiento que, por ejemplo, al leer a Hegel o al tratar de leer a Hegel, se embota, se llena de palabras que le parecen huecas y vacías. Entonces está como ahí toda una información de una comida que le cae pesada, y prácticamente se arrastra porque no puede avanzar. Seguramente César Vallejo pensaba en Hegel y en todo eso cuando escribió este poema que se llama La araña. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora, cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen, sangra. Hoy la he visto de cerca,
y con qué esfuerzo, hacia todos los flancos, sus pies innumerables alargaba, y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse, y al verla, atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza, y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera.